soy universitario. En pensamiento matemático, la primera pregunta es: 3/5 partes de agua contenida en una alberca se vacían en 3 camiones de la misma capacidad. ¿Qué porcentaje de agua de la alberca recibió cada camión? Para esto debemos entender que son 3/5 partes de una alberca en total. Lo vamos a dividir entre 3 camiones, los cuales van a recibir la misma cantidad de agua. Por lo cual vamos a hacer una división de fracciones, la cual, como ya sabemos, se hace cruzada. 3 por 1, 3. 3 por 5, 15. Y una vez que tengamos los 3 quinceavos, lo que vamos a hacer es sacarle a ambos tercera. Este entre 3 y este entre 3. Me quedaría un quinto. Un quinto traducido en decimales sería 0.20, pero lo que buscamos es un porcentaje, por lo cual lo multiplicamos por 100 y la respuesta es 20%. La segunda pregunta nos menciona que a qué es equivalente en kilos 29 gramos. Para esto lo que debemos de saber es que 1 kilogramo son exactamente 1000 gramos, por lo cual 29 va a representar este punto para acá, porque este sería 1 kilo, 1000 gramos, entonces me quedaría con 0.029 kilos. La tercera pregunta dice: se dispone de un terreno rectangular de 540 por 120, el cual se va a dividir en lotes cuadrados, o sea, hace que cada lado va a medir lo mismo. Entonces, ¿cuál debería de ser la longitud de cada terreno si se desean obtener entre 400 y 500 terrenos? Por lo cual, entre 400 y 500 vamos a hacer una media, sumamos los dos, nos dan 900 y lo dividimos entre 2, por lo cual estamos buscando 450 terrenos. Ahora vamos a hacer la multiplicación de 520 por 120 para saber cuál es el área de nuestro terreno, para lo cual nos da 64.800 metros cuadrados. Esos 64.800 los vamos a dividir entre los terrenos que necesitamos, que son 450, y esto nos va a dar igual a 144 metros cuadrados. Ahora, esto es lo que mide el área del terreno. Lo que necesitamos saber es cuánto mide cada lado que va a tener el terreno, por lo cual le vamos a sacar raíz cuadrada al 144, por lo cual cada lado de los terrenos debe de medir 12 metros. La pregunta número 4 nos dice: ¿cuánto es 8 elevado a la 1/3? Esto es muy sencillo, vamos a ocupar la ley de los exponentes, la cual nos dice que este de aquí se queda junto al número y este se va afuera como siguiendo a la raíz. Entonces ya sabemos que vamos a buscar raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8 es igual a 2. La pregunta número 5 nos dice: ¿cuál es el volumen de un bloque que mide 20 metros de alto, 25 de largo y 16 de fondo? Para lo cual necesitamos la fórmula del volumen, la única que nos dice que vamos a multiplicar el alto por el largo por el fondo, o normalmente se le conoce como el ancho. Una vez que multiplicamos 20 por 25 por 16, nos da un total de volumen igual a 8000 metros cúbicos. La pregunta número 6 nos menciona que si x más 4 elevado a la 5 sextos por 7 elevado a la 5 sextos es igual a 0, ¿cuál sería el valor de x? Pues para esto lo que necesitamos hacer es primero hacer esta multiplicación. Esta multiplicación, como ambos exponentes son los mismos y la base es la única que cambia, lo que vamos a hacer es multiplicar las dos bases. Multiplicamos x más 4 por 7, 28, y los exponentes se quedan igual. 5 sextos es igual a 0. Pero para saber cuánto vale x, este signo de aquí pasaría del otro lado, junto con todo esto, de manera negativa. Por lo cual x es igual a menos 28 a las 5 sextos. La pregunta número 7 nos menciona que un camión de carga que pesa 4.500 kilos, estando vacío, es utilizado para transportar cajas con un peso de 20 kilos cada una. ¿Cuál es la expresión que nos permite saber cuál es el peso
del camión, dependiendo de lo que esté ocupando en cuestión de las cajas, pues fácilmente P sería igual a los 4.500 kilos, que ya son fijos, más 20 kilos multiplicados por cada caja que se le cargue al camión. La pregunta número 8 nos dice que un barco navega 100 metros en 50 segundos, mientras un avión supersónico viaja a 1440 kilómetros por hora. Si ambos tienen velocidad constante, ¿cuántas veces es más rápido el avión que el barco? Para esto lo que tenemos que hacer es igualar, ya sea esto, pasarlo a cuánto corre en 50 segundos, o esto, pasarlo a cuánto corre en una hora, por lo cual es más sencillo este, que es el que vamos a hacer. Entonces, primero vamos a dividir que una hora tiene, pues como ya sabemos, 60 minutos, y cada uno de estos tiene 60 segundos, por lo cual en una hora hay 3.600 segundos. Esto lo vamos a dividir entre 50. Una vez que dividimos 3.600 entre 50, nos da que 72, este factor lo vamos a multiplicar por los 100 metros, por lo cual nos está diciendo que en una hora este barco de aquí va a recorrer 7.200 metros. Esto convertido a kilómetros es igual a 7.2 kilómetros. Y ahora lo único que tenemos que hacer es dividir 1.440 kilómetros que recorre el avión sobre los 7.2 kilómetros del barco. Una vez que hacemos esta división, nos da que un factor de 200. Estas son las veces que va más rápido el avión que el barco. Para la pregunta número 9 dice, se unen todos los puntos, o sea, todos los puntos que distan 6 unidades del punto de origen 0,0, que como vemos se encuentra exactamente en el centro. Y vamos a ver qué se forma. Para esto tenemos que entender que pueden ser 6 para acá, pueden ser 6 para acá, tanto 6 para acá como 6 para acá, pero también puede ser por aquí un 6, por aquí otro 6, por aquí otro 6 y por aquí otro 6. Y así haciendo precisamente una circunferencia, la cual en todas va a tener una distancia de radio de 6 unidades. La pregunta número 10 nos dice que una balanza que está en equilibrio, si se pone una pastilla de jabón en uno de sus platillos y en el otro se colocan 2/3 de la misma pastilla y además una pesa de 2/3 de kilo. Si X representa el peso de la pastilla, ¿cuál de los siguientes planteamientos permite calcular el valor de X? Pues, como nos menciona, podemos ver la balanza desde dos lados. Un lado donde únicamente hay una pastilla de jabón y en el otro donde hay 2/3 de la pastilla más 2/3 de 1 kilogramo. De esta manera nosotros podríamos entender que se plantea la ecuación. La pregunta número 11 nos dice que el valor de R varía en proporción directa con el valor de T. En el caso de que R valga 12, entonces T va a valer 60. ¿Qué pasa o qué pasaría con el valor de R si T fuera 180? Para esto lo único que tenemos que hacer es una regla de 3 muy sencilla. Dividimos 180 sobre 60 y nos da un factor de 3. Este 3 lo multiplicamos únicamente por esos 12 que tenemos acá y el valor correspondiente es 36. La pregunta número 12 nos dice que en el caso de que un equipo de voleibol lleve perdidos 8 juegos de un total de 22 partidos, ¿qué pasa si gana los siguientes 8 partidos? ¿Cuál sería su porcentaje final de victorias? A esto únicamente lo que tenemos que hacer es al total de partidos sumarle 8 partidos más, por lo cual nos dice que en total se jugaron 30 partidos, de los cuales únicamente perdió 8, por lo cual a 30 le quitamos esos 8 y nos quedan 22. Hacemos una división de 22 sobre 30 y el resultado que nos da es .7333. Ahora lo que nos pide es el porcentaje de victorias, o sea, cuántos 22 de 30, que es lo que representa las victorias, pero en porcentaje, por lo cual nos queda un total de 73.33%.
Lo único que se hizo fue multiplicar esto de aquí por 100 para que nos dé el porcentaje. La pregunta número 13 nos menciona que vamos a señalar el número que sigue de la siguiente serie: 2, 8, 12, 48 y 52. Aquí, como ya sabrás, ya hay métodos muy sencillos para realizarlo, pero este tiene un pequeño truco. ¿Cuál es? Lo que vamos a identificar es cómo llegamos de un número a otro con respecto al valor anterior. Por ejemplo, del 2 al 8, ¿qué es lo que hacemos? Únicamente le vamos a sumar o lo vamos a multiplicar. En este caso se multiplica por 4. 2 por 4, 8. Pero para el 12, si lo multiplicáramos por 4, ya no nos daría el 12. En este caso, ahora se hace una suma. En vez de multiplicarle ese 4, le vamos a sumar el 4. 8 más 4, 12. 12. En este caso, sí, multiplicación por 4, 48. Más 4 nos da 52. Entonces, para el siguiente número, lo tenemos que multiplicar por 4. Entonces, 52 multiplicado por 4 nos da precisamente 208. La pregunta número 14 nos dice: ¿en qué lugar de la siguiente recta queda el punto que representa 54 sobre 21? Aquí a lo mejor escuches letras y números y puede ser que te confundas, pero es algo muy sencillo. Lo único que hay que hacer es dividir 54 sobre 21 y nos va a dar un factor de 2.57. Este lo vamos a ubicar precisamente en la recta y, como ya sabes, entre la U y la B es donde iría, ya que entre la U y la B se encuentra el 2.5 de la U y la B se encuentra el 3.0. Por lo cual, entre estos dos, cabe este de aquí. La pregunta número 15 nos dice que 17 al cuadrado elevado al cubo, ¿a qué va a ser equivalente? Pues, como ya sabemos, este de aquí nos dice cuántas veces se va a multiplicar este número por sí mismo. Por lo cual podemos definir que 17 al cuadrado elevado al cubo va a ser igual a multiplicar 17 al cuadrado por 17 al cuadrado por 17 al cuadrado. Como estás viendo, 1, 2, 3 veces. La pregunta número 17 nos menciona que hay dos escuelas, la A y la B. En matemáticas la A tiene 6.7, en español 8, en historia 8.5 y en inglés 6.8. La B en matemáticas tiene 7.8, español 7.6, historia 7.2 e inglés 7.6. De la tabla anterior, ¿cuál de las aseveraciones es verdadera? En este caso, la respuesta correcta es la A, porque para la A nos menciona que dice: español es la asignatura donde hay menor diferencia entre escuelas. Del 6.7 al 7.8 en matemáticas es más de un punto. En el caso de español, únicamente del 8 al 7.6 son 0.4 puntos. De historia, de 8.5 a 7.2 estamos hablando de más de un punto. Y en inglés estamos hablando de menos de un punto, pero más del punto 4 que nos pide la pregunta número 17. Nos menciona que en el caso de que A fuera un número menor a 0, ¿cuál de las siguientes afirmaciones de estas 4 sería la correcta? Para eso lo que podemos hacer es sustituirlo. ¿Cuál podría ser un número menor a 0? Pues básicamente cualquiera que sea negativo. Por ejemplo, si yo divido 1 entre menos 1, me va a dar igual a menos 1, por lo cual no sería mayor que 0. Por lo cual la primera está mal. En el caso de 1 sobre menos 1, sería igual de igual manera a menos 1 y tampoco sería mayor a 1. En el caso de esta de acá, tenemos igual 1 entre menos 1, que nos da igual a menos 1 de igual manera, pero menos 1 no sería igual a 0, por lo cual tampoco sería la correcta. Y en el caso de acá tenemos 1 menos 1 es igual a menos 1, por lo cual sí sería menor a 0. Por lo cual es nuestra respuesta correcta. La pregunta número 18 nos dice que en el caso de que A sea igual a 2/3 de B, ¿qué va a pasar con B cuando A sea igual a 36? Para esto lo que tenemos que hacer es una multiplicación entre los 36 enteros que vale A divididos entre los 2/3 que estamos buscando. Esto para encontrar cuál es el 100% de B. Entonces hacemos la multiplicación cruzada. 36 por 3 me da exactamente a 108 y 1 por 2 me da 2. 108 entre 2 me da exactamente a 54. La pregunta número 19 nos dice: ¿qué pasa con el binomio al desarrollarlo
Obviamente tenemos el binomio 3a cuadrada b más 2 elevado al cuadrado. En este caso tenemos que entender que el binomio se compone de este monomio y este otro monomio. Y lo que vamos a hacer es un binomio al cuadrado, como cualquier otro. Se multiplica primero 3a cuadrada por otros 3a cuadrada b. Multiplico 3 por 3, 9. A cuadrada por a cuadrada, a4, b por b, b cuadrada. A esto le voy a sumar la multiplicación de 3a cuadrada b por el 2, pero acuérdate que tiene que ser el doble, porque recordemos que el trinomio es cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo. Entonces, 2 por 3, ya sabemos que es 6, pero como es el doble, me quedarían 12. Y bueno, a cuadrada y b se pasarían normal. Por último, tendría yo que poner el cuadrado del segundo término, 2 por 2, 4. Y tenemos todo el binomio desarrollado. La pregunta número 20 nos menciona que cuál sería el área de un círculo cuyo diámetro tiene una medida de 126 kilómetros. Para esto lo que tenemos que hacer es recordar que para el área del círculo vamos a ocupar la fórmula de pi por radio al cuadrado. Tenemos el diámetro, por lo cual dividido a la mitad obtendríamos el radio. 126 entre 2 nos da exactamente a 63. Y ahora sí podemos ocupar la fórmula pi, lo podemos tomar como 3.1416 por 63 al cuadrado. Ahora entonces el área sería la multiplicación de 3.1416 por esos 63 al cuadrado, que me dan exactamente 3.969. Multiplicándolos por pi, me da exactamente a 12.469 kilómetros cuadrados. La pregunta número 21 nos dice que tenemos dos escuelas igualmente, A con estas calificaciones y B para estas otras. Nos dice aquí que tenemos que ver cuál es la diferencia entre el promedio de cada una de estas, por lo cual lo que tenemos que hacer primero para cada una es sumar los datos en individual. Voy a sumar 6.7 más 8.0 más 8.5 más 6.8 y me da un total de 30. Estos 30 los voy a dividir entre 4 y mi promedio es de 7.5. Lo mismo voy a hacer con la columna B, 7.8 más 7.6 más 7.2 más 7.6 y me da exactamente a 30.2. Esto igual lo voy a dividir entre 4 y me va a dar un total de 7.55. Entonces aquí vemos que entre todas las opciones la única que es correcta es la número o la letra C, que nos dice 5 centésimas menor. La pregunta número 22 nos pide factorizar el siguiente trinomio: a cuadrada más 2a menos 15. Por lo cual, como estos y este es un signo negativo, vamos a ver que son dos binomios, pero no es un binomio al cuadrado perfecto, sino que son dos binomios que comparten ciertas características. Y uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Vamos a buscar dos números que sumados nos den 2 y multiplicados nos den 15. Por lo cual, en este caso sería el 5 y el 3, que multiplicados nos dan 15. Y al 5, si le resto 3, me daría exactamente el 2. Por lo cual, de esta manera ya sabemos que el negativo sería el 3 y el positivo sería el 5. La pregunta número 23 nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que el próximo premio de la lotería termine en el número 7? Para esto no importa si son 17 o si son, por ejemplo, 117 o si son 1117, no importa la cantidad de números, siempre vamos a tener únicamente para nuestra probabilidad el último dígito. En este dígito ya sabemos que hay 10 posibilidades y la posibilidad de que caiga 7 entonces únicamente es de 1.
Esto lo podemos traducir también como 0.1 o una probabilidad del 10%. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área de un cilindro circular recto con las dos tapas? En este caso, la pregunta número 24 nos hace mención a una fórmula. Esta fórmula, lamentablemente, pues sí es una de las que te tienes como hasta cierto punto aprender de memoria. Únicamente vamos a retomar aspectos que comparte o que la van a diferenciar. Por ejemplo, en este caso la respuesta es la B y tenemos que el área será igual a 2pi RH más 2pi radio al cuadrado. Lo que nos vamos a fijar es en este 2, ya que precisamente este implica el área del cilindro y este el área de las tapas. Aquí en la pregunta número 25 tenemos tres amigos, los cuales sumando sus edades nos dan 72 y multiplicándolas nos dan 13.600. Para esto nos vamos a ir a las respuestas, por así decirlo, y nos vamos a enfocar en la última, en la cual tiene 22, 22 y 28. En la cual tienen 22, 22 y 28. Esta cumple sumando unos 72 entre las tres y multiplicándolas no dan exactamente los 13.600, pero la pregunta nos dice que nos den menos de 13.600. En este caso es la única opción que entre las tres nos da 13.552.